Hay una grabación que cualquiera puede encontrar todavía hoy en Internet. Un hombre de 33 años, de pie en el jardín de una casa de suburbio perfecta, con la voz quebrada frente a un micrófono, mira a la cámara, traga saliva y dice la frase que se convertiría en el símbolo de uno de los engaños más estudiados de la historia criminal reciente en Estados Unidos. Solo quiero que vuelvan. Si alguien la tiene, por favor, tráiganla de vuelta. Necesito verlas. A todas, otra vez. En ese momento su esposa estaba embarazada y sus 2 hijas ya llevaban más de 24 horas muertas. Y él lo sabía, porque él es el que las había matado. Este no es el caso de un monstruo que se escondía en las sombras, pues es el caso de un hombre al que el mundo entero describía como el esposo perfecto, que sonreía en cada fotografía familiar, que publicaba en redes sociales sobre lo afortunado que se sentía de tener la vida que tenía, y que cuando esa vida construida sobre la mentira empezó a desmoronarse, eligió borrar a la única gente que se interpondría entre él y la versión de sí mismo que quería ser. Este es el famoso caso de Chris Watts. Bienvenidos a la mente del abismo. Frederick, Colorado, una localidad de poco más de 8.000 habitantes y unos 45 kilómetros al norte de Denver. Calles limpias, césped cortado, casas de 2 pisos con garaje doble, el tipo de lugar que la gente elige precisamente porque nunca pasa nada, o al menos eso parece. Chris Watts y Shannon Rushett se conocieron por Facebook en 2010 y se casaron en Charlotte, Carolina del Norte, el 3 de noviembre del 2012. Poco después se mudaron a Frederick, donde compraron una casa de 5 habitaciones por unos $400,000. Chris trabajaba como coordinador de campo en Anadarko Petroleum, una petrolera con opciones en la región. Shannon, por su parte, era una presencia constante y brillante en las redes sociales, casi cinematográfica en su manera de documentar la vida familiar. Tenía 2 hijas, Bella de 4 años y Celeste, a quien todos le llamaban Cece, de 3. Y en el verano del 2018 acababan de anunciar que esperaban su tercer hijo, un varón. Ya tenían pensado el nombre, Nico. Shannon tenía 15 semanas de embarazo. Nada de esa fotografía era del todo falso, y es ese precisamente el primer nudo psicológico de este caso, porque la mayoría de las historias de violencia extrema que analizamos en este programa tienen grietas visibles, mucho más antes de la tragedia. Tanto señales, patrones, historiales, lo que hace que el caso de Watts siga generando estudios de conducta forense años después no es de violencia en sí, sino de la distancia abismal entre la fachada y el acto, entre el hombre que aparecía sonriendo en cada fotografía familiar y el hombre que meses después describiría con toda clase de detalle clínico cómo asfixió a sus propias hijas. Para entender lo que ocurrió el 13 de agosto del 2018 hay que retroceder unos meses atrás, porque en junio de ese año Chris fue ascendido a coordinador de campo de Anadarko Petroleum, pues en ese mismo periodo comenzó una relación con una compañera de trabajo llamada Nicole Kessinger. Le dijo que estaba separado, que su matrimonio ya había terminado, que el divorcio estaba en trámite. Kessinger declaró después a la prensa que Chris le había mentido sobre todo, incluyendo la afirmación, hecha apenas un mes después de iniciar una relación, de que el divorcio ya era definitivo. Nada de eso era cierto, pues Shannon no sabía nada de la existencia de Nicole Kessinger y mientras Chris construía en secreto la fantasía de una vida nueva, la investigación posterior reveló algo revelador sobre el estado mental en esas semanas. Sus propias búsquedas en Google. El 25 de julio escribió frases como «¿Cuándo decir te amo?», «¿Cuándo decir te amo por primera vez en una relación nueva?», «¿Qué se siente cuando alguien te dice que te ama?». Frases de alguien que parece estar ensayando casi mecánicamente un guión emocional que nunca terminó de vivir, pues mientras la familia que ya tenía seguía respirando a su lado, él no podía cumplir ese sueño. Shannon, mientras tanto, había viajado por trabajo y le escribía a su esposo reconociendo que sentía una distancia creciente entre ellos, pues no tenía idea de que del otro lado de esa pantalla un hombre estaba decidiendo en silencio que ella
y las dos niñas que dormían en el cuarto de al lado eran el obstáculo entre él y la vida que había empezado a imaginar, con otra persona. El domingo 12 de agosto del 2018, la amiga de Shannan, Nicole Atkinson, la dejó en su casa, en Frederick, tras un viaje de trabajo juntas, y esa fue la última persona, fuera de la familia, en verla con vida ese día. Según la reconstrucción de la Fiscalía y de la propia confesión posterior de Watts, en la madrugada del lunes 13 de agosto, Chris le confesó a Shannan la aventura y le dijo que quería el divorcio. En algún punto de esa conversación, la estranguló hasta la muerte en la cama que compartían. Lo que Chris Watts hizo después era, para los investigadores forenses, uno de los aspectos más estudiados del caso, porque aquí no hubo un colapso visible, porque no hubo un instante de arrepentimiento que detuviera lo que vino después. Según su confesión completa, ofrecida meses más tarde, cargó el cuerpo de Shannan en una camioneta de trabajo. Bella, de 4 años, presenció parte de esto. En uno de los momentos más difíciles de todo el expediente, Chris le alertó que su hija mayor le preguntó, mientras la subía al vehículo, si a ella le iba a hacer lo mismo que le había hecho a su hermana. Las niñas seguían con vida en ese momento. Condujo casi 1 hora hasta las instalaciones de Anadarko Petroleum, donde trabajaba, con el cuerpo de su esposa sin vida en la parte trasera del vehículo y sus 2 hijas todavía vivas en el asiento de atrás. Y ahí fue justo donde asfixió a Bella y a Celeste. Y después enterró el cuerpo de Shannan en una tumba superficial y colocó los cuerpos de sus hijas dentro de tanques de crudo de la misma propiedad. Ese mismo día se presentó a trabajar como si nada hubiera ocurrido. Y esa misma tarde, una amiga de Shannan, preocupada porque no respondía a los mensajes, llamó al 911 para pedir un control de bienestar en la vivienda. Los oficiales que llegaron a la casa encontraron el auto de Shannan en el garaje, sus zapatos favoritos visibles por la ventana, pero ninguna señal de la familia. Y ahí es donde empezó la fachada más estudiada de este caso. Porque durante los siguientes días, Chris Watts se convirtió en el protagonista de su propio espectáculo, que ofreció de un dolor público. Concedió entrevistas a medios locales, de pie a frente en su propia casa además, con la voz quebrada. Dijo, entre otras frases, que estaba viviendo una pesadilla, que solo quería que su familia volviera. Cuando un periodista le preguntó si él y Shannan habían discutido esa madrugada, respondió con una frase que después se volvería tristemente célebre por su ambigüedad calculada. Tuvimos una conversación emocional, lo voy a dejar ahí. Un vecino aportó grabaciones de su cámara de seguridad a la policía, donde mostraba un vídeo en el que Chris estaba cargando algo en su camioneta esa madrugada temprano. El único movimiento humano registrado en la propiedad durante las horas clave. Aquí los investigadores se lo mostraron a él mismo, con la policía presente, y la historia que había sostenido durante días empezó a resquebrajarse. El 15 de agosto, Chris no superó el polígrafo. Ese mismo día le confesó a su propio padre, Ronnie Watts, que él había matado a Shannan, aunque en esa primera versión incompleta y manipuladora afirmó falsamente que lo había hecho en un arrebato de furia porque, según él, había encontrado a Shannan asfixiando a las niñas, una mentira más, construida sobre el cadáver de su esposa, para presentarse como el padre que actuó en defensa de sus hijas y no como el hombre que las mató a las 3. Esa noche fue arrestado y trasladado a la cárcel del condado de Weld. Al día siguiente, el 16 de agosto, los investigadores del Colorado Bureau of Investigation encontraron el cuerpo de Shannan enterrado en el terreno de Anadarko Petroleum. Los cuerpos de Bella y Celeste fueron hallados poco después, muy cerca del lugar donde estaba su madre. Durante los siguientes días al arresto, la investigación reveló capa tras capa de la doble vida que Chris Watts había construido y que Nicole Kessinger fue entrevistada extensamente, porque según la Fiscalía del Condado de Weld, no había evidencia de que ella conociera los planes de Chris, ni que hubiera participado en el crimen, aunque se determinó que había borrado información de su teléfono después de enterarse de la desaparición, lo que realmente obstaculizó parcialmente la investigación en sus primeras horas. Nunca se presentaron cargos en su contra.
En diciembre del 2018, la Fiscalía del Condado de Weld liberó el expediente completo de la investigación, casi 3 terabytes de documentos, fotografías, vídeos y grabaciones de entrevistas. Ese archivo incluyó los mensajes de texto entre Chris y Kessinger y las búsquedas de Google de ambos en los días posteriores de la desaparición, pues ella buscando noticias sobre el caso y frases como si la policía puede rastrear mensajes de texto, él sosteniendo en paralelo la farsa pública del esposo desesperado. Ya el 21 de agosto, Chris Watts fue formalmente acusado de nuevos cargos. El 6 de noviembre del 2018, en una audiencia breve, se declaró culpable de todos ellos, tanto del asesinato en primer grado por cada una de las 3 víctimas, un cargo adicional por cada una de las niñas por ser menores de 12 años, terminación ilegal del embarazo de Shannan y 3 cargos de disposición indebida de cadáveres. El acuerdo permitió evitar la pena de muerte, con el respaldo de la familia de Shannan. El 19 de noviembre del 2018, en la audiencia de sentencia, el juez Marcelo Kopko calificó el caso como quizás el crimen más inhumano y perverso que había visto en miles de casos a lo largo de su carrera. Este sentenció a Chris Watts a 5 cadenas perpetuas, sin posibilidad condicional, 3 de ellas consecutivas, más de 48 años adicionales de la terminación ilegal del embarazo y 36 años más por la destrucción indebida de los cuerpos de su familia. Chris permaneció con la cabeza baja mientras la familia de Shannan leía sus declaraciones de impacto ante la corte, lo que hace que este caso siga siendo estudiado en programas de psicología forense años después. No terminó en la sala del tribunal, porque el 3 de diciembre de 2018 Chris fue trasladado por seguridad a una prisión de máxima seguridad en Wisconsin. Y en febrero de 2019 aceptó una entrevista de seguimiento con los investigadores del FBI y el Departamento de Policía de Frederick. Este duró 5 horas. Fue en esa entrevista, meses después de haberse declarado culpable, donde por primera vez relató la secuencia completa y verdadera de lo que ocurrió, abandonando definitivamente la mentira que le había contado a su padre sobre encontrar a Shannan asfixiando a las niñas. Este describió cómo estranguló a su esposa, describió el trayecto de 1 hora hasta el yacimiento petrolero con sus hijas todavía con vida en el vehículo y describió con un nivel de detalle que los propios investigadores calificaron como perturbador por su frialdad, pues cómo asfixió a Bella y a Celeste y cómo le preguntó antes de morir si le iba a hacer a ella lo mismo que a su hermana. Esto fue como la cúspide de estar enojado, la cúspide de mostrar rabia, la cúspide de perder la cabeza, dijo Watts en la entrevista, en una de las pocas frases donde pareció intentar nombrar lo que sintió en el momento del crimen. Y es en esa frase que merece ser señalada, porque no como excusa, sino como dato clínico, donde su versión más honesta describe el asesinato de su esposa como una exposición de furia reactiva. Pero eso no explica el resto, no explica el trayecto de 1 hora manejando con 2 niñas vivas en el asiento trasero, no explica la decisión, tomada con las manos ya manchadas de sangre, de seguir conduciendo, de seguir premeditando, de mirar por el espejo retrovisor que sus propias hijas y decidir que ellas también tendrían que desaparecer para que su nueva vida pudiera empezar sin obstáculos. Chris Watts cumple 5 cadenas perpetuas en una prisión de Wisconsin. En entrevistas posteriores ha dicho encontrarse arrepentido y haber encontrado la religión en prisión. Declaraciones que, como en tantos otros casos de este programa, dejamos a criterio de quien escucha, sin validarlas ni descartarlas, porque no es nuestro lugar leer el interior de una conciencia ajena. El caso se convirtió en un documental ampliamente visto en Netflix en el 2020 y en múltiples producciones periodísticas, incluyendo el especial de Lifetime, Confessions of a Killer. La familia de Shannan, sus padres, Frank y Sandy Rutek, presentó una demanda civil por la muerte injusta contra Chris. Han hablado públicamente en distintas ocasiones sobre la dificultad de sostener el duelo mientras el mundo entero convierte la muerte de su hija y de sus nietas en un contenido de entretenimiento, y no les falta razón. Es una tensión que vale la pena nombrar aquí, en este mismo programa. Contar estas historias tiene un propósito, y es que entender los mecanismos psicológicos que permiten que la violencia extrema crezca detrás de una fachada perfecta,
para poder reconocer las señales antes de que sean demasiado tarde. Pero ese propósito solo se sostiene si nunca perdemos de vista que detrás de cada caso hay personas de verdad, personas reales que ya no pueden hablar por sí mismas. En este caso, Shannon, Bella, Celeste y un hijo que nunca llegó a nacer. 4 personas, las cuales ya no podrán hablar y no podrán ver, por desgracia, la luz del día. Si hay algo de esta historia que te removió por dentro, si en algún momento pensaste en una relación propia donde el silencio se volvió más pesado de verdad, quiero recordarte que identificar ese patrón a tiempo es exactamente el trabajo que hacemos juntos en las sesiones individuales de coaching terapéutico que ofrezco en Punto de Partida. No esperes a que el silencio se convierta a distancia. Encontrarás este espacio en el link que te dejaré en la descripción. Lo que sigue no es un diagnóstico clínico de Chris Watts. Nadie que no lo haya evaluado directamente puede ofrecer uno con rigor. Esta es una lectura de patrones de conducta que hemos visto sobre este caso ilustrativo a través de 6 marcos teóricos distintos. El objetivo de esto es entender los mecanismos generales que permiten que una fachada perfecta como la que tenía él convivían con una violencia extrema y ayudar a quien escucha a reconocer estas señales. Y recuerden que nunca a etiquetar a una persona real de su entorno a partir de un caso ajeno. Empezamos con la teoría de John Bowlby. Este describe cómo los vínculos tempranos moldean la forma en que un adulto sostiene o abandona sus relaciones bajo presión. El llamativo del caso Watts, desde esta óptica, no es un patrón de apego evidentemente desorganizado en la superficie, pero es la facilidad con la que el vínculo, aparentemente estable, pudo ser descartado en cuestión de semanas, en cuanto apareció una nueva alternativa que prometía menos fricción emocional. Un apego seguro tolera el conflicto, permite decirle a otra persona esto no funciona y necesito irme, y sostener la incomodidad de esa conversación. Lo que este caso muestra realmente es la ruta opuesta, pues en lugar de tolerar la ansiedad de una ruptura honesta, el divorcio que la señorita Kessinger pensaba que ya estaba en trámite, Chris Watts optó por sostener 2 realidades paralelas hasta que la presión de mantenerlas se volvió, en su lógica interna, insostenible. La familia no fue abandonada, fue eliminada precisamente porque una figura de apego a la que no se puede decir la verdad deja de ser vista como una persona y empieza a ser vista realmente pues como un obstáculo. Si nos vamos con Bessel van der Kolk, este sostiene que el cuerpo lleva la cuenta y que el trauma de la disociación deja huellas fisiológicas medibles, independientemente del relato consciente que una persona construye sobre sí misma. Pero si lo aplicamos a este caso, resulta revelador el contraste en el que Chris Watts, que llora frente a las cámaras de televisión, y con signos fisiológicos de angustia aparentemente genuinos, respiración entrecortada, voz quebrada, es el mismo que horas antes condujo durante 1 hora, con el cuerpo de una esposa embarazada y 2 hijas con vida, en el mismo vehículo sin que la conducta motora se colapsara. Esta disociación funcional es compatible con estados disociativos donde el sistema nervioso apaga el acceso emocional al acto cometido para seguir funcionando. No es una explicación exculpatoria, y lo quiero dejar muy claro, porque esto realmente es un dato sobre cómo un ser humano logra sostener en paralelo, señores, la ejecución de una violencia extrema y una actuación pública sostenida durante casi 48 horas, de manera perfecta. Seguimos con la teoría polivagal de Stephen Porges. Este describe 3 estados del sistema nervioso autónomo: la conexión social segura, la respuesta de lucha o la huida, y el colapso disociativo, o freeze, como se dice en inglés, ante una amenaza. Lo que el caso Watts permite realmente observar es un cuarto fenómeno menos discutido: la capacidad de alternar entre estados regulados y desregulados de manera casi instantánea y funcional al servicio del propio interés. Porque frente a la policía y las cámaras, Chris Watts activó de manera consciente y consistente un estado aparente de conexión social seguro, o sea, un contacto visual, un tono de súplica, una coherencia narrativa. Frente a su esposa, horas antes, activó una respuesta de lucha extrema y letal. La rapidez y la decisión con la que pudo moverse entre ambos estados sugiere no un sistema nervioso desbordado, sino uno capaz de regular su propia expresión externa con un control notable.
lo cual en el contexto de este caso resulta más inquietante todavía que un colapso genuino, porque esto implica atención e intención sostenida por encima de la simple reactividad emocional. Si nos vamos con Carl Jung, la sombra y la persona, la máscara social que mostramos al mundo, y la sombra, los aspectos de nosotros mismos, que reprimimos porque resultan inaceptables para esa máscara. Cuanto más rígida y pulida es la persona pública, advertía Jung, mayor es el riesgo de que la sombra, cuando finalmente emerge, lo haga de manera descontrolada y destructiva. En el caso de Chris Watts, construyó durante años una persona impecable, un esposo devoto, el padre presente, el hombre estable de las fotografías familiares, pues no había evidencia pública de episodios previos de violencia o de anticipación a lo ocurrido. Esa ausencia de grietas visibles es, desde la lectura junguiana, parte del problema, porque aquí hay una persona sin fisuras. Es una persona cuya sombra no ha encontrado todavía la fisura por la que se va a salir. La aventura con Kessinger fue el primer lugar donde esa sombra encontró una salida. El asesinato fue la segunda, cuando la máscara amenazó con romperse por completo. Continuamos con Bert Hellinger y las órdenes del amor en los sistemas familiares. Este sostenía que los sistemas familiares se sostienen sobre órdenes básicos, tanto la pertenencia, equilibrio entre dar y recibir, y una jerarquía natural de protección donde quienes llegan después, los hijos, tienen derecho a ser sostenidos por quienes llegaron antes, los padres. Pero cuando un miembro del sistema rompe ese orden de manera radical, el sistema completo queda marcado por esa ruptura, incluso generaciones después. Y lo que presenta este caso, en términos sistémicos, es la inversión más extrema posible de esa jerarquía de protección. El padre, cuya función es proteger a quienes dependen enteramente de él, se convirtió en el origen de la amenaza. Vela preguntándole a su padre si le iba a hacer a ella misma lo que le hizo a su hermana. En términos hellingerianos, la manifestación más desgarradora de un sistema donde el orden de protección se ha invertido por completo. La niña, en sus últimos minutos, ya intuía que la fuente del peligro no estaba fuera de su casa, sino en la persona que la llevaba de la mano. Y eso es triste. Seguimos con Viktor Frankl y el sentido y vacío existencial. Viktor Frankl proponía que gran parte del sufrimiento humano nace de un vacío existencial. La sensación de que la propia vida ha perdido sentido o dirección, y la búsqueda muchas veces desesperada de algo que llene ese vacío. Lo que las búsquedas de Google de Chris Watts revelan, cuando decir te amo por primera vez, o que se siente cuando alguien te dice que te ama, no es solamente el rastro de una aventura, es el rastro de un hombre que, en medio de una vida que desde fuera parecía completa, se sentía un vacío muy profundo, que necesitaba aprender, y casi desde cero, cómo se siente ser amado. La tragedia del caso Watts, leída con Frankl, no es que buscara sentido, es que al no encontrar un camino honesto para nombrar ese vacío y resolverlo dentro de los límites de su propia vida, eligió la vida más destructiva posible. No transformar su existencia, sino eliminar a quienes, en su percepción distorsionada, se la impedían. Pues ese vacío existencial no justifica nada, pero explica en gran parte de la medida por qué tantas fachadas perfectas esconden una desesperación que nunca encontró en un espacio seguro donde ser dicha en voz alta parecía algo prohibido. Estos 6 marcos no compiten entre sí, quiero dejarlo muy claro. Se superponen con capas de una misma radiografía, un apego que no tolera el conflicto, un sistema nervioso capaz de disociarse del propio acto, una persona pública tan pulida que no dejó espacio para que una sombra sana pudiera verse, un orden familiar invertido en su función más básica, y debajo de todo esto un vacío existencial que nunca encontró una salida honesta. Ninguno de estos marcos convierte a Chris Watts en una víctima de su propia biografía, pero al contrario la responsabiliza de sus actos, porque entender estos mecanismos que permiten que una fachada perfecta conviva con una capacidad de violencia extrema es precisamente lo que nos permite reconocer cuando una relación empieza a sostenerse sobre mentiras que ya no se puede decir en voz alta y cuando ese silencio, lejos de ser protector, se vuelve el terreno donde algo mucho más peligroso puede suceder.
Si esta historia te dejó pensando en tus propios vínculos, en las marcas que a veces sostenemos para incorporar a nadie, te invito a conocer Punto de Partida, mi programa individual de transformación. En este espacio es un espacio para dejar de actuar de forma incongruente y poder construir la vida verdadera que todos o ustedes quieren. Gracias por llegar hasta el final, por quedaros hasta aquí. Decirme qué os ha parecido la historia, decirme si alguna vez os habéis sentido identificados y sobre todo quiero que recordéis que tenéis que amaros, cuidaros y respetaros incondicionalmente. Recordad que merece la pena que estéis aquí. Recordad que siempre es importante que estéis aquí. Buenos días, tardes o noches, allá donde me estéis escuchando. Gracias.